Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos apoyado la eliminación de los subsidios a los precios de los combustibles, ya que genera una serie de problemas para las finanzas públicas. Por ejemplo, basta señalar que en enero y abril de este año, de acuerdo al reporte de las finanzas públicas de la Secretaría a su cargo, se destinaron 18.700 millones de pesos para absorber el subsidio. Es decir, se destinó 4 veces más de lo previsto. De acuerdo a diversos estudios, hemos observado que el subsidio a la gasolina, lejos de beneficiar a quienes más lo necesitan, beneficia principalmente a los segmentos más ricos de la población, constituyendo un subsidio regresivo. 20% de la población de mayor ingreso absorbe más del 57% del total de este apoyo, mientras que el 20% de la población de menores ingresos obtiene únicamente el 3.2%. Es de precisar que el subsidio incentiva el consumo ineficiente de los combustibles fósiles, generando más contaminación y congestión a nuestras ciudades, lo cual resulta incoherente con los esfuerzos y compromisos adquiridos por nuestro país en materia del cuidado de medio ambiente y conservación del equilibrio ecológico. El subsidio distrae recursos fiscales que pueden ser utilizados de manera más eficiente en el beneficio de los segmentos de la población que realmente lo necesita. Los precios en México de la gasolina y del diésel se encuentran ya ligeramente por encima de los que se observan en la frontera de los Estados Unidos, motivo que desde luego fortalece la política de deslizamiento mensual en el precio de la gasolina para poder así cerrar la brecha entre la cotización del combustible en el escenario internacional, principalmente entre nuestros vecinos del norte y escala nacional. No obstante lo anterior, tenemos que reconocer que el incremento de estos precios tienen un costo directo en el bolsillo del ciudadano y en la economía familiar. La población hoy nos exige y precisa tener certeza de lo que ocurrirá a partir del 2015 con estos deslices, considerando los ajustes realizados y las perspectivas de que el precio de los combustibles crecerán al ritmo de la inflación. Con las acciones emprendidas en materia energética, abonamos a la construcción de un nuevo andamiaje legal e institucional para que el desarrollo de las actividades estratégicas brinden seguridad a la sociedad, garantizando un abasto en los energéticos con una mejora significativa en los precios, en los servicios y en la cobertura, lo cual deberá impactar necesariamente en el impulso del desarrollo económico y en el beneficio de los hogares mexicanos en el campo y en la ciudad, toda vez que se dispusieron mecanismos de protección para quienes más lo necesitan. En razón de lo antes señalado, secretario Videgaray, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que se plantea en el paquete económico con respecto a los incrementos de los precios de las gasolinas y del diésel, así como el gas LP? ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma energética en esta materia? Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Velázquez. Tiene ahora la palabra el señor secretario, está por 5 minutos para la respuesta. Con su venia, señor presidente. Gracias, diputada Velázquez. Toca un tema muy importante y muy sensible para la economía de las familias y las empresas, que es el precio de los combustibles, particularmente el precio del diésel y la gasolina. Efectivamente, como usted lo señala en su intervención, subsidiar los combustibles, particularmente la gasolina y el diésel, tiene como política pública una consecuencia altamente regresiva. ¿Qué quiere decir esto? De la distribución del subsidio a la gasolina, o técnicamente la transferencia que ocurre a través de un IEPS negativo a la gasolina, el 35% de este subsidio implícito
es para el 10% con mayores ingresos en la población. En cambio, el 20% más pobre de los mexicanos recibe únicamente el 3% de los beneficios de este subsidio o transferencia implícita. Esto quiere decir que utilizar los recursos públicos, ya sea que provengan del pago de impuestos o de los ingresos petroleros, para subsidiar el precio de la gasolina, es beneficiar a aquellos que más tienen en detrimento de los que más lo necesitan. Por eso es que uno de los componentes importantes de la reforma hacendaria es eliminar este subsidio implícito a las gasolinas. Y esto ocurrirá al concluir este año con los incrementos mensuales al precio de la gasolina. El año que entra, como se ha anunciado ya, y esto no es una sorpresa, esto es algo que sabíamos desde que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron la reforma hacendaria, el año que entra no tendremos ya incrementos mensuales al precio de la gasolina. Únicamente al inicio del año se dará un incremento que no podrá ser superior a la expectativa de inflación y durante el resto del año el precio máximo de las gasolinas deberá de mantenerse constante, sin cambios. Y quiero resaltar que he dicho precio máximo, porque no solamente desaparecerán los incrementos mensuales, sino que ahora pasaremos de un precio fijo a un régimen de precios máximos. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes tengan gasolineras, los empresarios que tienen gasolineras en todo el país, podrán tomar la decisión de ofrecer la gasolina a precios más bajos a partir del primer día del año 2015. Y al mismo tiempo, conservando un precio máximo para que no tengamos a decisión de los proveedores de gasolina, tengamos incrementos en precios. Hacia adelante con la implementación de la reforma energética, conforme se empiecen a dar los beneficios de menores costos de refinación, de traslado de combustibles, podremos, y por supuesto, de la entrada en vigor de competencias, de la libre importación de gasolinas, podremos tener, conforme estos resultados de mercado se materialicen, podremos tener disminuciones en el precio de las gasolinas, pero ya no en un contexto de control de precios públicos, sino realmente de una economía de competencia de mercado en materia de energéticos. Esto no solamente tendrá, por cierto, la reducción, y quiero terminar con ello, mi intervención, no solamente el acabar con el subsidio implícito a las gasolinas tiene efectos progresivos, sino también tiene un efecto muy importante sobre el medio ambiente. Es muy notable que en nuestra economía el consumo per cápita de gasolinas es muy superior al que ocurre en economías comparables como Chile, Argentina o Brasil, e incluso que muchos países desarrollados integrantes de la OECD. Por lo tanto, subsidiar las gasolinas, es una mala política para el medio ambiente, y eliminar el subsidio a las gasolinas es una medida en justicia que permite darle una mayor progresividad a nuestro sistema hacendario en general, pero además es una buena medida para el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Consulto a la diputada Velázquez, se hará uso de sus 3 minutos para comentario. Javier Treviño Cantú. Tiene la palabra el diputado Javier Treviño Cantú, hasta por 3 minutos. Javier. Gracias. Con su venia, diputado presidente, muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Y ante las imprecisiones que algunos compañeros legisladores han expresado aquí, en el grupo parlamentario del PRI reconocemos en su exposición, señor secretario, y en su gestión, la conducción responsable de las finanzas públicas y la preservación de la estabilidad macroeconómica del país, así como la sensibilidad social en la instrumentación de la política económica. ¿Y cuál es la realidad? Debemos subrayarlo. La reforma hacendaria ha fortalecido de manera permanente la capacidad financiera del Estado mexicano. Esto permite mejorar en 2015 el nivel históricamente alto de gasto público que se observó el año pasado. En ausencia de la reforma hacendaria, los ingresos públicos del 2015 hubieran sido menores. Sin reforma hacendaria no sería viable la implementación eficaz de la reforma energética. A pesar de una reducción extraordinaria en el ingreso derivado de la producción petrolera
y de una tendencia decreciente en el precio del crudo, la reforma hacendaria nos permitirá amortiguar y compensar ese impacto en beneficio directo y palpable para los mexicanos. Nuestra visión es que la reforma hacendaria, en conjunto con la reforma financiera y las demás reformas estructurales que aprobamos en el Congreso, permitirán que mejoren las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana en el mediano y largo plazos y que logremos las tasas de crecimiento que el país necesita, y no nos equivocamos, vamos en el camino correcto. El ajuste en la inflación se completó en los primeros meses del año y se dio de manera ordenada. Se había dicho que la reforma hacendaria iba a tener efectos negativos en el dinamismo de la actividad económica, sin embargo, la evidencia más reciente reporta lo contrario. Los empleos crecen en nuestro país. En particular, se mencionó que la reforma hacendaria iba a tener un efecto negativo en la frontera. Ya existe evidencia de que la homologación de la tasa del IVA no resultó en un incremento importante de la inflación y que el efecto fue transitorio. La reforma hacendaria fue una reforma equitativa y progresiva, haciendo más justo el sistema tributario, ya que se eliminaron los regímenes especiales que daban privilegios injustificados como el de la consolidación fiscal. Además, se evitó gravar los alimentos y medicinas en beneficio de la población con menores recursos y con esa medida se protegió a los grupos más vulnerables de nuestro país. Con los mayores ingresos que generó la reforma hacendaria, se logró fortalecer los programas sociales, confirmando el sentido social de la política económica instrumentada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros, la reforma hacendaria es un elemento fundamental para fortalecer la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y estas son las condiciones fundamentales para alcanzar un crecimiento estable, incluyente y duradero en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.